RPP, la voz de todo el Perú. Bueno, ya estamos con Enzo de Filippi, ex viceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico. Enzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. A ver, quería empezar con este tema de que uno pues lee, agarra gestión a diario. Y me di con la sorpresa de que el propio ministro de Economía, el Kurt Burneo, tenía su columna en el diario Gestión, el diario económico y financiero, pero escribe ya en calidad de ministro. Y suelta pues una palabra que llama la atención en un ministro. Hablar de recesión. ¿Te sorprende? A ver, recién asumido y yo creo que ha sido muy francote. Kurt Burneo es así, ha sido mi profesor, con lo cual sabes la edad que él tiene. Creo que ha pecado de francote. Es verdad que se vienen momentos complicados para el Perú. Y te explico, ¿ya? Más o menos la mitad del crecimiento de la economía peruana es por factores externos. Y el mundo está cada vez más complicado por... aún no se había retirado el exceso de liquidez que habían inyectado los bancos centrales cuando vino la pandemia. Metieron mucho más liquidez y habíamos tenido la suerte de que no se pase ese exceso de liquidez e inflación, pero ya está comenzando a pasarse, con lo cual hay que retirar los impulsos y eso desacelera el crecimiento mundial, más la guerra en Ucrania, el incremento de los precios de los combustibles. Lo bueno que le pasó a Perú es que, a pesar del presidente y del gobierno del presidente Castillo, los precios de los commodities estaban volando. Para que te des una idea, el cobre llegó a casi $5 la onza. Cuando yo estaba en el MEF, el año 2015, bajó de 2. ¿Ya? O sea, hemos debido crecer a como crecíamos con antes. Alan 2. Sí, 6 o 8%. Es más, con Alan 2 me parece que el cobre llegó a los 4, a lo mucho. No, nunca ha estado como ha estado. Hemos debido crecer a esas tasas. Hemos crecido a tasas raquíticas, a pesar de todo, por el gobierno que tenemos, los mensajes que dan y la situación externa, ¿no? Pero lo que me dices es que los vientos favorables que soplaron el año pasado ya se están diluyendo. Sí, el cobre, que es el commodity, digamos, el indicador, el precio del cobre ya no está por ahí, está 3.50, los futuros están aún más bajos y el gobierno se esfuerza por desincentivar la inversión privada. El crecimiento ocurre cuando hay inversión privada. Así de sencillo, no hay nada nuevo bajo el sol. El gobierno se ha esforzado en desincentivar la inversión, crear un clima adverso para la inversión. ¿Cómo? Mucha torpeza, aprobando leyes poco razonables que del Congreso, en vez de oponerse, tienes el asunto de la tercerización, el reglamento de relaciones colectivas que hace que sea más fácil la huelga. O sea, el ambiente está enrarecido, las empresas no están invirtiendo lo que invertían antes, por lo tanto la economía crece a una tasa raquítica. ¿Qué pasa con la coyuntura? Que el Banco Central está haciendo su trabajo. El ministro se ha quejado, creo que justamente con el Banco Central. El Banco Central está haciendo su trabajo. El rol del Banco Central es estabilidad monetaria, baja inflación, estabilidad cambiaria. La preocupación por el incremento de la producción del PBI es del gobierno. Y yo creería que ya el incremento de tasas del Banco Central debería haber llegado al máximo. La labor del Banco Central es anclar expectativas y creo que ya lo está haciendo. Pero bueno, ahora viene el trabajo del gobierno. El gobierno acaba de promulgar una ley sin pies ni cabeza, que es la de reducción del de impuestos a los restaurantes, ¿verdad? Sí. Y eso te quería preguntar porque, claro, a ver, sobre esa ley que ha promulgado el propio Ministerio de Economía, ya tenía un informe, entiendo, con más de 40 o 50 observaciones, y curiosamente, Enzo, Kurt Burneo no está
no estuvo en la presentación, en la promulgación de esta norma, que sale el mismo día que sale su columna. Tú has sido viceministro de Economía, sabes cómo funciona el MEF. ¿También es una respuesta política de parte de Kurt Burneo? A ver, hay un tema que es el elefante del cual nadie está hablando, y es el rol del MEF. El rol del MEF ha venido debilitándose básicamente desde Kuczynski. El problema que estamos viendo de desincentivo de la inversión no es porque el MEF no haya dicho lo que tiene que decir, es porque no ha podido convencer al resto del gobierno que no haga tonterías. Esta es una de esas, ¿ya? Entonces, ha salido el ministro con una franqueza que creo que es poco feliz viniendo de un ministro de Economía, pero creo que es bueno que inspire confianza de que él dice las cosas como son, ¿ya? Y el resto del gobierno actúa independientemente del MEF. Mira, el ministro creo que ha sido el de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, diciendo que va a haber un Reactiva 3. ¿Qué tiene? O sea, eso es un tema. La Reactiva 2 fue un tema propuesto, coordinado con el BCR, un tema MEF. ¿Qué viene a hacer el ministro de Comercio Exterior? ¿Con qué autoridad a hacer esos anuncios? El sector privado está totalmente desconcertado y no tiene ninguna confianza. ¿Cuál es la labor que tiene que hacer Kurt Burneo en esta coyuntura tan complicada? Generar confianza. Pero eso no lo puede hacer él solo, por muy francote que sea, por muy buena persona y un gran técnico que sea. Tiene que ser con el gobierno, tiene que convencer al resto del gobierno que deje de meter la pata. Ahora, pero no fue, voy a usar una palabra, inocente el ministro Burneo al asumir este reto, teniendo en cuenta, Enzo, que ya a Oscar Graham, que estuvo antes que él, no lo escuchaban. Es decir, valgan verdades, Oscar Graham tiene también varios años en el MEF, es un funcionario de carrera, y les paraba diciendo, no se puede, eso no se hace. Se lo pasaban por encima. Mira, es una situación complicada, ¿ya? Porque si a ti te proponen ser ministro de Economía, tú dices, pucha, en este gobierno, pero alguien tiene que hacerlo. Y si no lo haces tú, puede venir alguien como los demás ministros de este gobierno, que no inspiran confianza, no inspiran conocimiento, sospechas de corrupción. Alguien tiene que hacerlo. Yo le agradezco muchísimo a Oscar Graham y a Kurt Burneo por estar a pesar de todo. O sea, por lo menos tenemos a alguien pensante, honesto, en el MEF. ¿No a Pedro Franque? Pedro Franque, mira, Pedro lo conozco poco, pero creo que es una buena persona, pero tiene una visión muy ideologizada de las cosas. Él fue el que firmó el decreto de urgencia con el cual las obras de Anguía fueron aprobadas, y yo creo que no hizo el trabajo que tenía que hacer. Eso. Graham y ahora Kurt Burneo son una especie en este gobierno de arqueros, de porteros, tratando de que el propio equipo no meta gol. Mira, yo creo que son arqueros en una definición por penales, ¿ya? Van a tapar algunos, pero yo prefiero que tapen 2 de 10 a que le metan 12 goles, ¿no? Y a ver, entrando a los términos ya que refirió el propio ministro, que primero, ni bien entró, asumió el gobierno, redujo la proyección de crecimiento de 3.6 a 2.2. Ni bien entró. Y ahora habla de recesión. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué esperamos, Enzo, para la economía peruana, para la inversión y sobre todo para el empleo? Yo creo, a ver, con un crecimiento de 2% de la economía o 3% de la economía, el empleo no va a crecer. La calidad del empleo se ha reducido tremendamente desde la pandemia. ¿A qué me refiero con calidad del empleo? El porcentaje de la población que está adecuadamente empleado. Eso no, o sea, eso no cambia por decreto. Solamente la inversión, y sobre todo la inversión privada, que es el 80% de la inversión, va a hacer que haya más gente empleada adecuadamente. Lo único que puede hacer el gobierno en este momento, además de irse, que no se va a ir, es
mejorar el clima de inversión. Ya que no pueden inspirar confianza, por lo menos pues que no promulguen las malas leyes que da el Congreso y que atajen estos desatinos como el de la tercerización laboral y el del Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Bueno, tremendo lo que se viene. Muchísimas gracias, Enzo, por esta entrevista. Enzo de Filippi, ex viceministro de Economía, profesor de la Universidad del Pacífico. Nos tenemos que despedir. Mañana nos reencontramos, mañana jueves. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con la presentación, además del presidente del Consejo de Ministros y qué sorpresas nos trae siempre el premier Aníbal Torres.